Mira, lo que me sorprende es que, conociendo a Miguel Ángel Gil, haya podido hacer estas declaraciones que me parecen totalmente no fuera de tono. Es faltar a la educación, faltar al respeto y decir que desde aquí nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club, es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que, viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil, no las entiendo en absoluto, pero decirle que desde aquí ni las comparto y que, por supuesto, me indignan. Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es y que realmente respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona. Nada más, y reiterar lo que el presidente dijo ayer en sus declaraciones. Bueno, hasta el cierre de mercado tendremos 1001 noticias sobre la araña. Otra vez, otro día más, una noticia que se suma a todo este culebrón, a esta novela que ya nos tiene un poquito hartos, pero que, entendiendo de dónde viene el jugador, todo lo que está haciendo, el esfuerzo y todo lo que lo rodea, estamos aquí dispuestos a hundirnos en el barco de Julián Álvarez, nos aferramos a ese clavo hirviendo y mientras su voluntad sea venir a nuestro Barcita, aquí estaremos a capa y espada defendiendo a la araña porque una vez más no se presentó a los entrenamientos con el grupo. Es cierto que después hizo entrenamiento personal y también se especula que habría entregado un parte médico en el cual asegura que tiene signos de una predepresión. No sé si ya podrías catalogarse como depresión como tal, pero que algunos lo dicen que es un o sea, como que hay una predisposición a tener depresión. No sé muy bien cómo funcionan estas cuestiones del sector de salud, pero lo que queda claro es que le está pasando mal. O sea, no hay que ser aquí un psicólogo, un psiquiatra, un experto en temas de salud porque lo puedes ver en su propio rostro con todo lo que está pasando. Seguramente no está en sus mejores momentos. O sea, y los que dicen, no, es que es millonario, esto que sí, entiendo toda esa parte. Yo por supuesto que es importante y que a muchos nos gustaría tener esos problemas, pero viviendo en esa burbuja y en esa profesionalidad que es el ser futbolista, en ese tipo de trabajo, creo que es difícil, pero muy complicado empatizar con ellos porque tienen una repercusión mediática impresionante. Muchos dirán, no, sí, es que cuando tienes dinero resuelves prácticamente todo. Sí y no. Por una parte, las condiciones materiales, por supuesto que están resueltas, pero el tema mental es muy importante. ¿Por qué creen que los indicios y tasas de suicidio incrementan en países que han resuelto temas que podríamos llamar de primera clase, ¿no? Como lo pueden ser los países escandinavos, porque al haber resuelto la gran mayoría de los problemas de la pirámide base, pues empiezan ya aquí la mente a indagar en otras cosas y te da el tiempo suficiente para reflexionar y para también meterte en ciertas cuestiones, ¿no? Que no pueden ser muchas veces sanas. Cuando empiezas a sobrepensar, a darle vueltas a los asuntos, tienes otros tipos de problemas y hay que entender que hay personas que crecen en diferentes contextos. Entonces lo que para ti puede ser un problema no tener dinero para a lo mejor pagar un viaje, para otra persona su problema puede ser el no tener dinero para tener algo de comer, pero eso no minimiza ni le quita valor a tu problema. Simplemente hay que entender que somos personas con diferentes contextos y que claramente un problema es más grave que el otro. No vamos aquí a igualar las condiciones de no, es que yo no me puedo ir a Europa, pero la otra persona no puede comer. No, pues cada uno tiene su problema. No, por supuesto que ese es muchísimo más grave, pero hay que entender que el impacto emocional puede inclusive llegar a igualarse a algo, porque en tu contexto eso es como de wow, no me puedo imaginar, todos mis amigos están viajando, yo no viajo. Entonces el impacto emocional puede existir ahí, aunque a los ojos de otra persona que apenas y tiene para poder pagar el transporte público dice, ojalá yo tener esos problemas, pero hay que entender también cómo creces, el contexto en el que te desarrollas todo. Entonces, después de esa explicación, hay que entender que Julián sí será millonario y a muchos nos gustaría tener ese problema, sí, pero no sabemos lo que es que literalmente miles y millones de personas te estén prestando atención, te estén criticando desconocidos, constantemente veas contenido de ti en internet. Imagínate, o sea, ponte en su cabeza y hay que entender, comprender. Si aquí yo en este humilde canal, que no hemos llegado ni siquiera a los 1000 suscriptores y que tiene una repercusión decente para el poco tiempo que llevamos dándole, y le agradezco a todos los que deciden pasarse por aquí, de repente cuando te llega algún comentario o insultos o cosas así, que por suerte no son muchos, pero sobre todo cuando hay algún robo del club estado, pues toca ahí meterles un poquito
de Pullitas toca darle visibilidad, ¿no? A lo que hacen, a todas esas trampas que tanto les gustan hacer y que desde la época franquista han construido su legado. Entonces, tú entenderías que si a mí me puede llegar a molestar, que en realidad me la pela, güey, o sea, no me afecta mucho, pero me imagino, multiplico eso por 10, por 100, por 1000, por 10,000, por 100,000 y dices, uff, a lo mejor ya no me valdría tanta verga, por más de que tú puedes decir, no, yo soy una roca mental, yo estoy en modo zen, yo soy un pinche macho alfa, lo que quieras, cabrón, lo que quieras. Este tipo de relaciones, ¿cómo las podemos llamar? Digitales, o sea, que a lo mejor no son relaciones personales, pero que son a través del internet, tienen un impacto en la vida real. O sea, es brutal. Entonces hay que entender que esto puede estar afectándolo. Y tú ves no solo las relaciones digitales, lo ves en persona, en tu estadio, te abuchean, te dicen de todo. Constantemente recibes amenazas de muerte por redes sociales. En el campo, quién sabe qué tanto le habrán gritado, te están señalando, estás perjudicando, quieras o no, y no es culpa de Julián, pero estás perjudicando el desempeño del equipo, el ambiente está un poco más tóxico, está tenso y sabes que tú eres la pieza que lo sacó. Entonces, imagínate todo eso por tu cabeza. Debe ser brutal, güey. Tienes que ser una persona muy, muy fuerte, porque el que diga, no, es que a mí no me importa lo que piensen los demás, carnal. Somos seres sociales, no digas mamadas. Al final de cuentas, sí, puedes hacer muchas cosas por ti, pero todo es un constructo social. Nadie vive aislado, al menos que seas un ermitaño en el monte que caza su propia comida. Y al final, ese propio ermitaño, los conocimientos que tiene para poder sobrevivir en el monte, muchos los habrá aprendido de otras personas y de la experiencia de otras personas. Entonces, al final, aquí somos seres sociales, nada de que mente de tiburón. No. Entiendo de dónde parte y es bueno saber a quiénes escuchar, estar abierto a la crítica constructiva, tener una mentalidad fuerte, no dejar que todas las voces te influyan. Sí, lo entiendo. Pero cuando es tu propia afición, cuando son tantas y tantas personas, por supuesto que hay afectaciones. Entonces, lo de Julián está fuerte porque tiene esta situación y además ya vimos en el Atlético que por lo menos hay un rayo de esperanza y vemos algunas personas que ya no están señalando a Julián, también están señalando a Gilmarín, que se están dando cuenta que este es un tema más de la directiva que tanto que de Julián, ¿sabes? O sea, están empezando ahí, ves ahí pequeños chispazos, digamos, de señales que puede decir que, ok, un sector de la afición se está dando cuenta del problema que ellos tienen y que también la directiva tiene mucha responsabilidad, que tampoco es que Julián sea un santo y que no aquí ya sea la madre Teresa de Calcuta y que sea la reencarnación de Jesús. No, por supuesto que tendrá sus defectos y todo, pero si analizas de manera imparcial todo lo que ha sucedido, pues Julián se ha comportado muy bien, diría que excelente, porque primero lo habla por privado, se le promete una cosa, no se le cumple, inclusive se dice que fue la propia directiva que le pidió que hablara en público, lo hace y él es el que queda como malo y él es el señalado y no se le deja cumplir un sueño del cual ya había comentado en privado antes de que se montara todo este circo, que no lo montó Julián, lo montó la directiva del Atlético de Madrid, que se comportaron como adolescentes, se están comportando como niños y que no tiene ningún tipo de sentido que tengan una entidad tan grande, porque hay que aceptarlo, o sea, el Atlético mueve mucha gente y es uno de los equipos más grandes en Europa. Entonces me impresiona que personas con esta mentalidad, con este tipo de capacidad racional, estén al mando de una institución tan importante y con un impacto social muy, muy amplio, sobre todo en España. Entonces dices, ¡puf! Y por ahí ya te va deslizando, ¿no? Miguel Galán, lo de que Julián puede llevar esto a la justicia y todo. Entonces, tranquilidad, porque ya empieza a sonar también que el Arsenal, que el City. Entonces, muchas cosas. Veremos qué sucede en estos días, veremos qué tanto se calienta esto. Y es que ahora, con el tema del 9, nosotros tenemos que concentrarnos, que sé que a muchos no les preocupa y que mira, de hecho, ahorita pensando ya en el sorteo de la Champions, que sí, ya vamos a hablar, pero teníamos que hablar un poquito de cómo está el tema Julián, si pasa alguna bomba o así, ya hacemos un video enfocado en eso, pero tenemos que hablar del tema de Mark Yu, porque me dio, o sea, ahorita que estaba preparando el video, me dio mucha curiosidad ver que ya está el Here We Go, que se va a Leipzig, buen destino, veremos cómo le va, le deseamos lo mejor mientras no se enfrente al Barcita, pero
Sinceramente dije, wow, ¿cómo es la vida, no? O sea, Marc Guiu, que ahorita podría tener minutos en el Barça, pudo haber tenido muchas oportunidades compitiendo con Lewandowski, con Ferran, con un Lewandowski que cada vez iba menos, que iba siendo más veterano, pudiste haber aprendido muchísimo de él, pudiste haber competido por un puesto con Ferran, inclusive ahorita podría ser titular en el Barcelona si hubieras dado ese salto de calidad, y digo, mira, ahí deambulando en el Chelsea, que sesiones, que te regreso, que no te voy a inscribir, que te mando el Leipzig. Entonces ya vimos un poco lo que intuíamos en uno de los primeros videos del canal donde hablábamos del que nos gustaba. Tampoco es que estuviéramos frente al nuevo Van Nistelrooy. O sea, es un gran delantero Guiu, y creo que de condiciones especiales, y un delantero más tradicional, pero que me gustaba tenerlo como recurso. Y ahora con Hamza, pues lo extrañas menos, porque al final sí tienen cualidades diferentes, pero creo que más o menos son el mismo perfil de jugador. Y dices, lo que hubiera sido, y tener ahí otro canterano de casa, que aparte creo que es catalán, y dices, hermano, un poco las decisiones y el entorno, pues a veces la podemos cagar. Y quién sabe, a lo mejor en el Barcelona se queda y terminaba saliendo porque no tiene minutos, quién sabe. Pero creo que pudo haber tenido una gran oportunidad, y justo en el momento que se fue el timing incorrecto. Creo que, y todavía más al Chelsea, que tenía 3,000 delanteros. Entonces es que puede ser que el efecto monetario y económico, pues sí, claro, todos quieren ganar más, pero creo que muchas veces usando la cabeza dices, ok, ahorita no creo que el Leipzig le va a pagar lo mismo que el Chelsea, pero ¿qué hubiese pasado si en el Barça la rompes? Por supuesto que te van a subir el salario. Entonces, a lo mejor en el corto plazo sí, la decisión del Chelsea le terminó dando mayores beneficios económicos, pero a lo mejor si se hubiera quedado en el Barça, con el tiempo hubiese llegado a cantidades todavía más elevadas, ¿sabes? Entonces, ¿cómo es la vida, no? Al final, el efecto mariposa y todas esas cosas nunca sabremos. El hubiera no existe. Y ya hablemos del sorteo de Champions, porque si no aquí nos quedamos hablando de otros temas y mi mente empieza a divagar. Y aquí tengo ya listos los gráficos que estaremos viendo en la pantalla, porque el Barcita ya tiene su sorteo, que nos tocó el Manchester City, el Aston Villa, el Feyenoord, el Como local, el Paris Saint-Germain, el Sporting, el Galatasaray y el Sabah como visitante. Ahora, antes de profundizar en nuestros rivales, que ya viste que es un sorteo cuanto menos curioso, creo que el de las temporadas anteriores había sido más favorable, este sí lo veo más complicadillo. Vamos a repasar rápidamente los equipos españoles, que son los con los que competimos diario por todos los torneos locales, sus rivales, para ver un poco cómo va a afectar esto la Liga, la Copa, ¿sabes? Porque al final estos son nuestros rivales más directos y que al final compartimos jornada tras jornada en la Liga. El Club Estado tiene al Inter, al PSV, al Leipzig y al LASK como local. No, la neta, ni puta idea de cuál es el equipo que es LASK. Seguramente tiene otro nombre, pero ahorita nada más. Las fotos que ustedes ven son las que yo veo en mi iPad. O sea, mi iPad lo tengo aquí enfrente y siempre que pongo una imagen es porque la estoy viendo, o a lo mejor no la tenía, pero después se me ocurrió lo que sea. Pero normalmente en el 90% de los casos, la imagen que ustedes ven, yo la estoy viendo aquí enfrentito en mi iPad. Aquí está. Entonces, no me juzguen, güey, ni puta cuál es ese equipo, creo. Y luego tiene como visitante el Arsenal, la Roma, el Shakhtar, y creo que este es el griego. El Paran, es algo con P, ¿no? Pero creo que es un equipo griego, no sé, pero ya sabemos, es de los equipos que normalmente suelen estar en la Champions, pero al final no son tan trascendentes. Podrán tener ahí algún golpe de suerte, pero ya veremos poco a poco si termina siendo la revelación, que lo dudo. Entonces, como vemos en su sorteo, creo que les fue mejor que a nosotros. Creo que tienen 3 partidos de alto nivel, 2 de mucho nivel. No creo que al mismo nivel que los que tenemos nosotros, pero el del Inter y el del Arsenal, claro que son de máxima exigencia. La Roma está jugando muy bien, me gusta el proyecto que están montando ahí, entonces será interesante ver ese partido. El PSV creo que viene a ser campeón, entonces puede ser que también no sea un trámite, pero el Leipzig veremos cómo responde, que también decimos, no suele ser un trámite y luego ahí le da las nalguitas, pero luego sí les da batalla, entonces es una incógnita, pero tiene 3 partidos que creo que tiene que ganar, que es el Shakhtar, que creo que por todo el tema que está pasando en Ucrania jugará en Anfield, si no recuerdo, y los otros 2 equipos que creo que sí debería ser un partido accesible para el Club Estado, que en este caso yo creo que nosotros tenemos 2 partidos de menor nivel, que sería el Sabah y el Feyenoord, y ellos tienen 3, entonces por ahí les salió mejor, pero es cierto que nuestros enfrentamientos de nivel
3 contra el PSG, el que ahorita para mí es el segundo mejor equipo del mundo después del Bayern Múnich, entonces ahí ya la vara está muy alta. El City, que también no está en su mejor momento, pero es un gran equipo. Entonces, si comparamos enfrentarte al City y al París, y enfrentante al Inter y al Arsenal, pues también hay más nivel acá. Y ya después nosotros tenemos al Aston Villa, tenemos al Sporting, tenemos al Galatasaray, que son potentes. El Como, que está jugando muy bien, me encanta Fábregas ahí con todo lo que está haciendo con Nico Paz y que se han reforzado muy bien. Ahorita repasaremos un poquito más los rivales del Barça, pues creo que tenemos unos enfrentamientos más complicados para intentar hacer ese top 8. Yo creo que el club ha estado con estos enfrentamientos. Probablemente este sea el año en el que finalmente alcanzarán un top 8, pero todo puede pasar. Y después rápidamente tenemos el Villarreal, que la tienen complicada, sinceramente. Tienen París, Manchester United, Napoli, el Sabah. Interesante. Tienen al Liverpool, al Borussia, al Fenerbahce, y este es el Slavia de Praga, ¿no? Creo. Sí. Creo que contra ellos jugamos la temporada pasada. Y luego tenemos al Migajero, que tienen al Bayern Múnich, al Manchester United. Buenos partidos, interesantes. Al Liverpool, al PSV, al Bodo, al Stuttgart. ¿Y cuál era, güey? Aquí dice, a ver, déjame hacer un zoom. Algo de Viking FC. FK, que probablemente sea Fútbol Club, pero ahí tienen a otros noruegos. Aquí, creo que inclusive yo creo que al nivel de nosotros, porque nosotros también tenemos partidos complicados, pero de ellos accesibles, pues a lo mejor nada más los Viking, porque el Fenerbahce, el Bodo y el Stuttgart, ojito, tienen buenas plantillas, y pues el PSG también, pero el Bayern Múnich, el mejor equipo del mundo, pues a eso ya les eleva mucho el techo. Anfield, tienen que ir ahí a jugar contra el Liverpool, complicado campo, y tienen al United que regresa con todo, entonces será muy interesante y ya quiero ver esos enfrentamientos. Y finalmente tenemos al Betis, que se enfrentará al Arsenal, al Porto, al Feyenoord, al Como, al Lille, al Borussia, al Bayern, o sea, como partidos complicados y un equipo que ni puta idea de cuál sea, pero supongo que es de los más accesibles. Entonces también el Betis, el Villarreal, el Atlético tienen sorteos complicados. Creo que de todos el más complicado sería el del Atlético de Madrid, pero realmente no hay así una diferencia abismal. Creo que cada partido, y más en la Champions, que se supone que van los mejores de cada país, pues cada partido tiene su propia dificultad. Entonces ahora sí pasaremos a los de nosotros, porque repito una vez más, tenemos como local al Manchester City, al Aston Villa, al Feyenoord y al Como. Y después como visita tenemos que ir al París, al Sporting, a Galatasaray y contra el Sabah. Entonces, estos son los partidos que nos tocaron, estos son nuestros 8 encuentros y vamos a ir primero con los de local frente al Manchester City, que si revisamos su plantilla, tienen un pinche plantillón. Creo que de hecho ahorita acaban de fichar a Enzo Fernández, un pedacito, pero vaya locura de equipo que se están montando, aunque también han tenido muchas salidas. Pero aquí tenemos una alineación de su último partido. Y si vemos posición por posición, la tienen doblada o inclusive triplicada. Una puta barbaridad, güey. O sea, en la portería tienen a Gillo, tienen a Rulli. Luego en la defensa tienen a Guehi, a Guardiola, a Rubén. Tienen a O'Reilly también en el lateral. A Núñez, a Rico, que también es bueno. Acaban de fichar a Anderson. Tienen a Boadí, también fichajazo. Tienen a Kovacic por ahí, a Cherki, Foden, Echeverry, que probablemente salga. Tienen a Doku, a Grealish, que yo también creo que va a salir. Tienen a Semenyo, tienen a Haaland. Entonces, tienen un muy buen cuadro y suelen jugar con un 4-2-3-1. Veremos, porque con Maresca ya vimos que no les está yendo muy bien. Y hablando de Maresca, como que no sé si pasó mucho tiempo con Guardiola, pero literalmente tiene los mismos gestos y como de manera corporal gesticula igual, ¿no? O sea, eso es una locura lo de Maresca y su símil con Guardiola. Pero yo creo que sinceramente están en un proceso de transición todavía, tienen que renovar ciertas posiciones. Yo ahí veo que en la defensa, pues si tienes a Rubén Díaz con Guehi al 100%, Guardiola chingón, y ¿quién más te gustará? Y puedes meter por ahí a O'Reilly. Pues sí, es una defensa muy potente, pero pues veremos cómo rinden, porque sinceramente los cambios en defensa para mí les falta un poquito más de profundidad, de calidad. Y luego en el doble pivote, pues ya un Anderson con un Boadí, es una locura. Kovacic ahí como recambio, y ahora que llegue Enzo, pues ¿qué te puedo decir? Es cierto que se les fue Rodri, se les han ido jugadores como Nico González importantes, pero o
sea, una puta barbaridad ese medio campo también. Y luego arriba con opciones para meter a Cherki, para meter a Foden. Yo creo que esa es una rotación impresionante, ya sea como media puntas o en alguna banda. Tienen a Doku, tienen a Semenyo, tienen a Haaland. O sea, tienen muy buen equipo, pero se dice que van a incorporar a Alan y que les gustaría otro extremo. Entonces veremos cómo terminan teniendo la plantilla, porque esto es a día de hoy, ¿no? O sea, evidentemente esto va a cambiar, pero tienen un plantillón y yo creo que este partido, mira, vamos a dar hasta pronóstico de cada partido, no resultado así de 4, no, pero decimos si lo ganamos o lo perdemos. Contra el City, en nuestra casa, lo ganamos. Así de claro, creo que lo ganamos. Después tenemos al Aston Villa, ¿no? Que el Aston Villa, interesante. Parece que el Dibu se va a ir al Chelsea y que acaban de fichar a Suzuki, el portero japonés, que a mí me gustó mucho y parecía que su fichaje ya estaba casi al 100%, creo que era hacia la Juve. ¿Era hacia la Juve o...? No, al París. Creo que se cayó de último momento al París, que hay un pedo con las comisiones y un montón de cosas. Y se terminó cayendo y ahora el Aston Villa se hizo con sus servicios y parece que el Dibu terminará en el Chelsea. Y se revisa su alineación. Aquí es curiosa porque hay muchos jugadores que me gustan. Por ejemplo, Pau Torres es un jugador que en su momento soñaba con que llegara al Barcelona. Me encanta ese güey. Sé que no terminó por ser o por tener el nivel que a lo mejor proyectaba, pero un jugadorazo. Tiene a Minx. De hecho, yo lo he dicho en varios videos, pero yo me he hecho muchos modos carreras con el Aston Villa. Me encantaba esa generación de Grealish y ponerte abajo a McGinn. Y también me fichaba a Tammy Abraham, que ahora lo tienen, pero también a Watkins. Y me gustaba también fichar como mucho jugador inglés de a lo mejor no tanto renombre, ¿sabes? Es una locura todas las chaquetas mentales que me montaba ahí cuando tenían a Douglas. También cuando en la defensa tenían a Cash y todos estos cabrones. Pero cuando eran más jóvenes y tenían una progresión o que parecía que podrían llegar a ser otro nivel, me encantaba ahí armarme mis chaquetas mentales con este equipo porque es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que creo que se puede hacer un proyecto interesante y que sinceramente creo que los han desahuciado. Les vendieron a Rogers, les vendieron también a Watkins, que se va a ir a Arabia. O sea, les han sacado jugadores muy importantes, creo que a Konsa, o sea, le están sacando al bueno de Unai, que eso es importante. Tiene a Unai Emery como entrenador, es un gran entrenador. Entonces, tienen una defensa que creo que van a necesitar reforzarse un poco. El medio campo me gusta. Ahí con Onana, que ahorita está lesionado. Pero también tienen a jugadores interesantes como McGinn. Tienen por ahí a Goretzka como incorporación. Tienen a Mazambi como nueva estrella del equipo. Incorporaron a Garnacho, que de hecho hablamos de ello. A Buendía, a Bailey. No. Estos jugadores me traen unos flashbacks de cuando me hacía mi modo carrera. No mames, güey. Impresionante. Y pues en la delantera ahorita se dice que van a incorporar a Nico Jackson, porque pues, les están sacando a todos los jugadores. Entonces es un equipo interesante que creo que no debutó muy bien en la Premier, por eso vemos su última alineación que sacaron y que prácticamente es un desastre por donde lo quieras ver. Pero, mira, también está Cámara, no lo había prestado atención, que es un jugador que para mí está funcionando muy bien y ese doble pivote con el que hace con Onana me encanta. Entonces yo creo que va a ser un partido complicadísimo, pero al ser en casa vamos a ganar y creo que vamos a ganar bien. Entonces aquí ya llevaríamos 6 puntitos, ¿no? Y yo creo que estaríamos bien encaminados. Luego, el tercer rival de local que creo que vale la pena comentar, porque no vamos a comentar todos, porque por ejemplo, si hablamos de el que puede ser el Sabah, yo creo que vamos a ganar. El Feyenoord, yo creo que también vamos a ganar, pero no son equipos que por aquí creo que merezca la pena analizar mucho y que la neta desconozco. Estos son los que más o menos controlo, porque también no te voy a vender aquí que soy un súper experto, pero más o menos los voy ubicando. Entonces, yo creo que aquí llevaríamos ya un pleno y que haríamos un pleno de victorias en el Camp Nou, sinceramente, a pesar de que el Como es un gran equipo y si revisas la alineación y más con el trabajo de Cesc, que es impresionante lo que están haciendo. O sea, tienen a Chalobah, que lo acaban de fichar creo que del Chelsea, ¿no? Tienen por ahí también a Jacobo Ramón, gran rendimiento, canterano del Club Estado. Es un jugador muy interesante que a mí me gusta bastante. Tienen por ahí también a Alex Valle. Vale, Alex Valle como me encantaba en el Barça. Y no sé si lo mencioné,
no recuerdo muy bien si en los primeros videos hablé de Alex Valle, pero yo no entendía y me dolía en el cora, ¿no? De por qué se había quedado Gerard Maldini y no Alex Valle, porque para mí Alex Valle tenía una proyección espectacular, pero ya viendo y entendiendo obviamente al bueno de Hansis, ok, no tengo ni puta idea, Hansis es el que le sabe. Luego tienes a Jan Couto, que creo que estaba en el Borussia, ¿no? Es un jugador también muy bueno, muy interesante, me gusta. Luego, veamos el medio campo por aquí. Tienes a Perrone, que creo que es un jugador que también se está proyectando muy bien. Cuña, Cacaret, güey, güey cómo me gustaba también, güey, cuando era un future star del FIFA en el Ultimate Team, güey, me enamoró. Mira, tienen a Milla, que sí, ya dirás, está más grande, 31 años, es un jugadorazo. O sea, creo que Milla es un eterno infravalorado y que le sube mucho el nivel a la plantilla, que decir de Nico Paz. De los mejores jugadores del mundo, me encanta Nico Paz y creo que evidentemente es la figura y el jugador franquicia del equipo. Luego arriba, tienen a Dayo, jugador muy bueno, muy interesante y muy joven. También tienen a Jesús Rodríguez, creo que el que ficharon era la revelación del Betis. Jugadorazo. Entonces ya ves aquí que en banda tiene mucha explosividad. Creo que Morata acaba de fichar por el Depor o regresó a la Liga Española. Ahorita estaba viendo, creo que el Here We Go, no sé si es oficial, pero se estaba hablando de que prácticamente ya estaba hecho eso. Pero también tienen este delantero que lo vi, el Dubicas, que al parecer empezó muy bien esta temporada. Entonces, ojito con el cómo. Tiene un equipazo. Me gusta mucho el planteamiento y obviamente la propuesta que es filosofía cruyffista de CES. Entonces, yo creo que no va a ser un partido para nada fácil, pero que lo vamos a terminar sacando y que ahí haríamos un pleno de partidos en casa. O por lo menos eso es lo que en teoría parece. Ya sabemos que a la práctica cualquier partido se te puede complicar y puedes perder cualquiera. Entonces, aquí nada más estoy especulando prácticamente de los huevos. O sea, ni me hagan caso, güey. Aquí nada más le estoy haciendo la mamada. Y luego vamos contra el Paris Saint-Germain en nuestro primer encuentro de visita que vamos a analizar, que qué decir de el París, el segundo mejor equipo del mundo en la actualidad detrás del Bayern Múnich, en mi opinión personal, y que pues va a ser un partidazo. Yo creo que su único punto débil es la portería. A mí Safanov no me convence y Chavalier también es alguien que ha dejado mucho que desear, pero creo que son dos porteros válidos, pero sin duda creo que si algo le puedes cuestionar, pues es la portería, ¿no? Ahí podrían mejorar. Suelen jugar con ese 4-3-3, ya sabemos, el de lujo ahí, ¿no? Con Pacho, Nuno, que creo que está lesionado, por eso jugó Teo, pero sales con Pacho, Marquinhos, Hakimi, en el medio campo Neves, Vitinha, Fabián, y arriba Doué, Vizca y Dembélé. Equipazo, aunque perdieron la Supercopa de Francia hace poco, pero también hay que entender, estos jugadores vienen de ganarlo todo prácticamente cada año, o sea, era evidente que se iban a relajar un poquillo. Entonces, luego tenemos en defensa, pues también a Beraldo, tienen ahí a Zabarni, tienen por ahí a Diñé, o sea, fondo de banquillo, Lucas Hernández, o sea, tienen dobladas las posiciones así como te gusta, carnal. Y luego tienen en el medio campo, para mí el segundo mejor medio campo del mundo, que tienen a Vitinha, tienen a Neves, tienen a Sané Emery, tienen a Mayulu, tienen a Fabián y tienen a Dro. Equipazo, cabrón, pinche equipazo. Luego, en los extremos y en lo que sería la delantera tienen a Vizca, Barcola, que ya está prácticamente hecho con el Liverpool, tienen por ahí a Götze, tienen por ahí a Doué, tienen a Kluch, que lo acaban de fichar, un jugador muy interesante, tienen a Mbaye, que probablemente va a salir, tienen a Dembélé, tienen ahí a Ferran, que vaya pinche equipazo tienen montado. Y ahorita que me estoy fijando, güey, cuando hice el gráfico me combinaron ahí las caras, güey, se ve de la verga, güey. Así que no presten atención a las caras de ahí porque ahí me jugó una mala partida. Pero nosotros de visitante contra el Paris Saint-Germain, yo creo que dependiendo también de cuándo nos va a tocar, o sea, si en ese partido, imagínate, tienes en una misma semana el Clásico, el París y después contra el Villarreal, pues sí, va a ser una semana jodida y probablemente te puedas dejar algunos puntos, pero creo que en condiciones normales y en cualquier momento, pero siendo visitante, yo diría que un empate. Yo diría que empatamos contra el Paris Saint-Germain. Tengo muchas esperanzas y creo que podemos ganar, pero sinceramente, siendo todavía un partido de liguilla y con la rivalidad, puede ser que nos vengamos un poquito arriba y los jugadores den un extra, pero yo creo que un empate tampoco estaría mal. Y luego tendremos que visitar Galatasaray, que creo que se va a ser una experiencia impresionante para los jugadores. De hecho, creo que fue Joan García el que ya dijo que tienen mucha ilusión de ir a ese campo, porque ya sabemos cómo es la afición turca y pues se ponen muy cabrones. Y si revisas la pantalla, tienen jugadores interesantes. Tienen por ahí a Davinson Sánchez, tienen a Davison Sánchez, tienen por ahí
a Gundogan, tienen a jugadores también como Sané, como Yilmaz, o sea, tienen jugadores interesantes y obviamente Osimhen, que es la cara de la franquicia, aunque dicen que podría salir, pero si ves el plantillón ahí, el doble pivote me gusta Torreira Lemina, aunque es un doble pivote rocoso, güey, de unos cuantos vergazos te vas a llevar con esos dos cabrones ahí, güey, pero es muy interesante, ¿no? Es interesante los jugadores que tienen y creo que va a ser un partido muy bueno, a pesar de que va a ser visita, que es un campo difícil. Yo creo, por lo menos yo creo que tenemos que ganar, ¿no? O sea, no nos veo perdiendo contra el Galatasaray, aunque pues, revisando la plantilla y todo, pues es muy buena y supongo que podrían dar la sorpresa como cualquier equipo, pero... y además el Here We Go de Rafael Leao, güey. Vaya plantillón se están montando, aunque Leao, una tristeza, ¿no? De parecer que podía llegar al Barcelona, de que Laporte está enamorado de él. Imagínate una sesión de Leao si no llegaba Julián, o bueno, si no llega Julián, tampoco hubiera estado mal, ahí de último momento de mercado, pero estoy seguro que fue una opción en la mesa y seguramente Hansi Flick dijo, nah. Entonces yo creo que al Galatasaray también le ganamos y ya como último partido de esta fase de liguilla, de fase de liga para clasificar. Bueno, sí sería la liguilla de Champions, creo que sí se le dice. Pero aquí para intentar llegar al top 8 tendríamos al Sporting, que también un equipo interesante, ahí con Silva en la portería, tiene a Gonzalo Ignacio, que suena que el Barcelona lo quiere, pero pues al ver las informaciones recientes, veremos, porque otros perfiles están sonando más. Tienen por ahí a otros jugadores interesantes como De Bast, también tienen a Quaresma, tienen a... ¿Quién más? Altimira me gusta, creo que estaba en la liga. Acá en el medio campo, Dumbia, que no lo he visto mucho, pero he escuchado que es bueno. Tienen a Salazar, que está muy bien tasado. Mira, ya en el ataque, pues aquí todos conocemos a Goncalves, que para mí pudo haber hecho más. Es un jugador que a mí me encanta, pero no ha dado yo creo que lo suficiente, porque era un jugador que me emocionaba mucho y cuando estaba Trincao y todo eso, esa dupla en el ataque era muy impresionante. Pero también tienen a Luis Suárez, entonces tienen buen equipo, que yo creo que a pesar de que va a ser en Portugal y todo, obviamente son partidos complicadísimos, estamos hablando de los mejores equipos de Europa, pero creo que también lo podemos ganar, de hecho, o sea, si repasamos, o sea, yo también ya me estoy mamando, yo digo que vamos a ganar todos estos partidos, pero que en el que veo más probabilidades de empate es con el París, inclusive una derrota, pero no me sorprendería que empatemos en los otros, ¿no? O sea, yo estoy diciendo aquí mis sensaciones. Yo creo que a todos los equipos les ganamos, les podemos ganar, y con el París veo más un empate por ahí, a lo mejor una derrota tampoco me sorprendería, pero con los demás siento que dependiendo también en qué momento el calendario te toca y todo, yo considero que el Barça está perfectamente listo para afrontar todos estos partidos. Tenemos probabilidades muy altas de quedar en el top 8, ojalá top 1 para tener esa localía en cada fase eliminatoria, y ya veremos qué sucede. Ojalá este sea el verdadero camino hacia la sexta, que este año sea el bueno, y si no, no hay pedo, güey, lo volvemos a intentar el año siguiente. ¿Por qué? Porque somos el Barça, el mejor equipo en la historia de este deporte, y nosotros, si no se puede este año, el siguiente lo seguiremos intentando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por todos los títulos, nosotros no solo competimos por la Champions, nosotros competimos por hacer un triplete cada temporada, y si no se puede, ni pedo, güey, hay que corregir lo que se hizo mal, hay que intentar mejorar y seguir trabajando un chingo, confiar en la Masía, confiar en nuestro staff técnico, en nuestro scouting, en la directiva, en todos, y hacia el mismo objetivo. Aquí no solo queremos la Champions, queremos todos los pinches torneos cada pinche año, cabrón.